Personaje. Radio María. Gracias, Edgar Muñoz, desde Zipaquirá. Nos acompaña el doctor Omar Bula Escobar, importante analista de la realidad global y, creo yo, también de la realidad nacional. Muchísimas gracias, doctor Omar, por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, padre. Encantado otra vez. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre. ¿Me escuchan bien, perdón? Perfecto. Ok, perfecto. Adelante, padre. Gracias. Qué gusto. Quisiera que usted nos regalara su parecer, su concepto sobre las realidades que vive actualmente Colombia, de tanto escándalo que nos están circundando. La pregunta que me hago es esta. No sé, tengo la sensación de que la anarquía vende, conviene, y que detrás de esto no solo existen los problemas nacionales, sino también fuertes presiones desde otros ángulos. No sé si comparte este concepto, doctor. Totalmente, padre. Yo ayer precisamente conversaba con alguien y decía, yo me concentro sobre lo internacional más que lo nacional, no porque lo nacional venga en segundo lugar, al contrario. Es que hoy en día no hay país que no se vea afectado por lo que está pasando a nivel internacional. O sea que analizar lo nacional sin ver las influencias externas sería incompleto. Así de sencillo. Y eso es lo que pasa mucho entre la clase política, los dirigentes empresariales, etcétera. Hay una especie de parroquialismo obviamente en este contexto de esta emisora, obvio, parroquialismo en el sentido de ser criollo, ¿no? Sí, claro. Que no conviene, hay que analizar lo que hay por fuera. Ahora, la inestabilidad, yo sinceramente le cuento, yo soy modelo 63 y yo nunca he visto el mundo entero, es decir, en conjunto, como está hoy en día. Yo creo que nos tocó a los que somos generación X, creo que soy yo, baby boomers, nos tocó una época excepcional, donde las democracias, a pesar de incipientes, funcionaban, donde había cierta estabilidad, debido sobre todo, y es la naturaleza de la geopolítica, el hecho de que haya estabilidad en muchos casos definida por un solo poder, en este caso era Estados Unidos, que no le guste o no se trata de juzgar a Estados Unidos, sino del hecho de que era un mundo unipolar, y ese mundo unipolar, a que a muchos no les gustaba, obviamente, a Oriente, liderado por Estados Unidos sí lideró la democracia, sí lideró a Occidente, relativamente bien durante unas 3 o 4 décadas desde el siglo pasado, pero eso se acabó. Y Occidente se está debilitando, todo Occidente está en una inestabilidad sin igual, como le decía yo, en toda mi vida no he visto una inestabilidad a este punto. Europa y Estados Unidos van de caída, y es importante, porque nosotros en muchos casos dependemos no solo económicamente, sino políticamente de Europa y de los Estados Unidos, que son el Occidente desarrollado. La situación es inestable por muchas razones, ¿no? Y uno puede decir puntualmente porque hay guerras o porque hay malestar social o por algunas causas generales, pero no, también hay una causalidad muy clara, y es un cambio en el orden de las cosas, en el orden en la manera en que vivimos, ¿no es cierto?, en nuestros valores, en nuestra moral. ¿Y quién quiere cambiar eso? Algunas personas con mucho poder a nivel mundial que están implementando de lo que ya hemos hablado, padre, antes, el globalismo, ¿no es cierto? Que para aquellos que escuchan no es la globalización, es el globalismo, es un movimiento político. La globalización es espontánea y se seguirá dando entre más gente haya y más tecnología haya. El globalismo es un movimiento tal vez el más poderoso de los tiempos modernos, con el apoyo del sector privado a nivel mundial, que pretenden hacer unos cambios radicales, y lo están haciendo ya desde hace más de 10 o 15 años. Y la gente se pregunta por qué ve tantas manifestaciones de cosas que no veíamos antes.
adultos desnudos en las calles o transexualismo, etcétera. Son cosas que las había, siempre las ha habido. Pero ¿por qué salieron tanto a la superficie? ¿Por qué vemos tantas políticas que atacan directamente a Occidente y a sus valores en este momento? Porque hay un ataque deliberado a Occidente. Yo no soy el único que lo digo, lo dicen muchos. Cuando digo muchos no exagero, ya hay mucha literatura al respecto, gente escribiendo a diario al respecto, sobre todo en aquellos países más afectados y sobre todo en Estados Unidos, que atacan de Occidente los pilares, ¿cierto? Nuestra fe, nuestra moral. Occidente se basa sobre el judeocristianismo, al fin y al cabo, independientemente de ser creyente o no, y ese judeocristianismo y sus bases en las que han garantizado mucho de lo que tenemos, las libertades individuales, la igualdad entre los hombres ante Dios, la racionalidad, el pensamiento racional. Son 2000 años de historia que han construido lo que somos hoy, o lo que éramos hasta hace 10 años, porque han hecho un cambio muy, muy radical. Hoy vemos entonces que queman iglesias, hoy vemos entonces que desacralizan las estatuas de Jesucristo y de la Virgen, etcétera. Y estos son, gente dice, el mundo se está volviendo loco. No, esto es una acción deliberada contra Occidente, y lo vemos también, no solo a través del globalismo, sino a través de la lucha actual entre Islam radical y Occidente, básicamente, y Occidente. Islam, repito la palabra radical, porque yo viví en esos países mucho tiempo y tengo muchos amigos del Islam, o sea, y gente común y corriente, muchísimos, ¿no es cierto? Pero el radicalismo islamista, que es el que tanto están apoyando el propio globalismo, como obviamente los dineros de los ricos países árabes, está también siendo utilizado como una punta de lanza para quebrar ese statu quo de Occidente y los valores que han primado por lo menos durante toda mi vida, y ya durante casi 250 años, sí. La democracia que se ha construido, etcétera. Dentro de esta visión parroquialista, justamente, me pregunto, ¿por qué nuestros políticos parecieran como atrincherados dentro del país, hablando del día a día, de los escándalos, y no hacen una lectura mucho más amplia de lo que está aconteciendo, que es mucho más peligroso incluso de todos los escándalos que están sucediendo dentro del país? Por ahí hay referencias de algún político a esta política exterior, y me parece que ese es el gran dragón que nos va a devorar a todos. Total, padre, muy buen comentario. Yo creo que hay que diferenciar de las situaciones sui generis de cada nación, específicas de cada nación, con su inestabilidad institucional, política, económica. Cada país tiene una realidad muy diferente, pero todos los países, sin excepción, están siendo afectados directamente por estas políticas que vienen de afuera, por esa política muy definida, muy identificable. Hay muchísima información al respecto. Desde que yo llegué a este país, después de 30 años por fuera, en África, en Oriente Medio, en Europa, en varios sitios, me di cuenta de esa actitud parroquial. Pero eso no es solamente de Colombia, es varios países de América Latina, unos menos que otros. Digamos que los más poderosos, como Brasil, México, a pesar de que el fenómeno también está muy presente, la clase política sabe lo que pasa afuera. En ese sentido, nosotros somos de los más parroquiales, definitivamente. Aquí es impresionante. Aquí están, por ejemplo, en este momento discutiendo un tratado pandémico que se va a firmar dentro de, estamos hoy, dentro de 8 días, una cosa así. Y que va a ser definitivo para el prensa. Es una cosa, y eso sí puede definir, como usted dijo, padre, yo decía, qué buen comentario, porque eso sí puede definir nuestras vidas. Eso sí que puede definir nuestras vidas, las de todos. Izquierda, derecha, gordo, flaco, negro, blanco, amarillo, ¿no es cierto? Eso sí puede definir nuestras vidas. ¿Y qué pasa? Esas políticas vienen desde afuera, no las anuncian, de pronto son impuestas aquí a través de políticas nacionales, pero nadie reconoce el origen, ¿no es cierto? Como por el hecho que en la reforma de la salud le iban a dar el monitoreo de
todo el sistema de salud, prácticamente la OPS, OMS. Estábamos, ¿no?, acabando con la soberanía de nuestra salud. ¿Quién se dio cuenta acá? Aquí hablaban era de Sanitas, muy importante. Yo no digo que no es importante, pero acuérdense que hay otro articulito por ahí perdido, que si uno no conoce sabe lo que está pasando, pues iba a decir algo inadecuado. Definitivamente hay una falta de conocimiento de lo que está pasando, pero en todo sentido. Todo lo que veamos, todas esas manifestaciones que vemos todos, mucho de lo que está en esas reformas hoy en día, inclusive lo que estaba dentro del proceso de paz, ya tenía toda una serie de lineamientos que nos dirigían. Ustedes se acuerdan, padre, tal vez de las cartillas que sacaron hace como, yo no sé, 8 o 10 años. Eso era un test. Claro. Eso era un test exactamente de lo que se venía. Uh-huh. Es que esa es la ventana de Overton. Van metiendo el tema, y hoy en día ya no se habla de cartilla, ya hay colegios con toda esa cuestión, ya pasó. O sea que la gente le falta despertar un poco, sobre todo darse cuenta. Qué pena padre el monólogo, pero aprovecho su presencia y la emisora para decirles que Occidente, nuestros valores tienen que ser defendidos también, ¿no es cierto? Y en esto habló usted de la ventana Overton y de lo que nos están imponiendo con esta suavidad, y me hizo recordar a Al Gore, que se ganó el premio Nobel con el cambio climático. Totalmente. Entonces nos trajo al mundo una locura de una transición energética, y no le contó a nadie que las baterías de litio son 10 veces más contaminantes que cualquier elemento que conozcamos. Hoy mismo el presidente de los Estados Unidos le está poniendo a China unos aranceles del 100%, sobre todo lo eléctrico, pero realmente no es eso. Lo que están haciendo es aplicando el maltusianismo, utilizando la ecología profunda y llevándonos a un reduccionismo del que usted hablaba, en el que probablemente van a eliminar a 1 de cada 8 humanos. ¿Usted cómo ve este movimiento y que nadie habla de eso? Pues eso es muy grave, y efectivamente es el gran paraguas de todo lo que está pasando, sin lugar a duda. A veces es difícil ver lo que está pasando sin tomar la perspectiva, ¿cierto? Si queremos ver al mundo, va a tocar subir a la estación espacial para tener una buena perspectiva de lo que pasa desde allá. Y es eso, lo que el mundo entero está enfermo y tiene una dinámica en conjunto por el hecho propio de la globalización, ¿no? El globalismo. La globalización nos conectó, nos reconectó, como dicen aquí, que le ponen re a todo, reconectó. Entonces, sin lugar a duda, ahora hay preocupaciones, sin duda, sobre los 8.000 millones de personas que hay sobre este planeta, ¿verdad? Y debería preocupar, ¿no es cierto? Porque hay 1.500 millones de pobres, etcétera. Cualquier tipo de aumento que no esté a la par con los recursos disponibles para alimentarlos, para que tengan una vida sana, es importante, pero el abordaje que le han dado es muy preocupante. ¿No? Con comentarios públicos, y eso yo creo que es la primera vez que lo menciono ahora en este contexto, públicos, sobre el exceso de gente, ¿no es cierto? El exceso de que no tenemos recursos suficientes, que un planeta con menos personas, y esto sí, menos personas sería mejor, para ponerlo en palabras muy piadosas. El hecho es que están cambiando además la estructura social, moral, espiritual y política del mundo como nunca antes. Y esto es tan marcante, son estos momentos como la caída del muro de Berlín lo fue para Europa, pero esto es para el mundo entero, y nadie sabe que está entre medio de ese remolino, ¿no es cierto? Creyendo, adhiriendo a veces a causas puntuales sin saber que son parte de un conjunto. Por ejemplo, defiendo el aborto o estoy contra el aborto, LGBT o estoy contra el LGBT, y cada quien tiene su punto de vista, y la democracia es lo que garantizaba esos puntos de vista. El problema es que esas causas están siendo utilizadas para quebrarnos, tanto hoy para dividirnos. Yo ponía un ejemplo, si me permiten. 5 personas que se encontraban toda la vida, ¿no? Toda la vida se habían encontrado amigos a tomarse unos traguitos,
Y un día surgió entonces la guerra entre Ucrania y Rusia, y 2 eran de Ucrania, 3 eran de Rusia, entonces ya se dividió el grupo en dos. Después surgió el aborto. Uno estaba con el aborto, los otros 2 no, se desapareció uno. Después surgió Israel-Palestina. Pero los que ya estaban de acuerdo ya no, porque en eso sí no estamos de acuerdo, hasta que no quedó nadie de acuerdo. ¿No es cierto? Se va dividiendo, nos van diluyendo, y en eso nos tienen peleas intrafamiliares, peleas entre amigos por temas como el del cambio climático, que muy buen comentario lo que hizo Al Gore, fue una enorme ventana de Overton, hace ya 30, 40, en el 2006, ¿no? Yo no sé por qué miro tan atrás, era en el 2006, hace casi 20 años, con la verdad incómoda, que llamó, que ya ha sido más, pero es que mira, yo tengo en un curso que publiqué recientemente, tengo un capítulo, uno de los módulos enteros, es precisamente sobre sobre el cambio climático, y lo que hago no es decirles si eso no es cuestionarlo a las personas, decirles, mire, estas son las 2 versiones, que es lo que no hacen los medios de comunicación, demuestran una sola versión. El mundo se está acabando, y los medios de comunicación, que son para mí, ¿no es cierto?, después de las armas, el instrumento más peligroso que puede existir, y con una efectividad bárbara. Doctor, a ese propósito, una pregunta. ¿Qué opina usted ahora de la inteligencia artificial con todos estos últimos adelantos que nos están también asombrando frente a este globalismo? ¿Hay alguna relación o no la hay? Pues la verdad, la inteligencia artificial ha tenido su propio curso dentro del ámbito de la tecnología. Y estas son cosas, la tecnología siempre desafortunadamente ha sido mal utilizada. Bien utilizada por un lado y muy mal utilizada por otro. Podemos ir en la historia atrás, ¿no es cierto? Cada que hay un nuevo invento, sale alguien para utilizarlo de mala manera. Hay varias versiones sobre la inteligencia artificial. Sin duda alguna hay un riesgo, ¿no?, aumentado, porque se aumenta la velocidad de la información, la capacidad de las personas de opinar dentro de ese mismo ámbito. Además, y han estado criticándola mucho desde hace 8 meses, yo creo que también porque hay cierta intencionalidad muy, yo no diría curiosa, pero muy particular o muy peculiar, en el sentido de que hay un momento dado cogen a la inteligencia artificial y le echan la culpa de todo, ¿no es cierto? Y eso también es algo, ¿no? Cuando uno ya queda un gran culpable, si hay algún tipo de información censurada, por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos que vienen ahora, dicen, no, eso fue la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Y empiezan a buscar una especie de chivo expiatorio. Ahora, algunos dicen que no puede, que afecta, pero que no puede afectar al nivel que lo están mencionando. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos una capacidad de absorción de datos limitada durante el día. Ellos pueden acelerar la información, ¿no es cierto? Y el delivery, ¿cómo se dice? El suministro. Pero nosotros también tenemos una capacidad limitada porque tenemos ¿no es cierto? Es más sofisticada, sin lugar a duda, y puede ser más sofisticada. Pero en términos cuantitativos no estoy seguro de que, pues hay gente, y usted, me parece lógico ese tipo de pensamiento. Ahora, yo le veo más problema, pues un avance tecnológico, la inteligencia artificial como grandes avances, y pues va a tener una cantidad de aplicaciones útiles, sin lugar a duda. Lo que sí tenemos que tener, donde sí tenemos que tener mucho cuidado, yo creo, es en el ámbito de la información, ¿no es cierto? Porque ese es el ámbito que la inteligencia artificial no solo está en los medios de comunicación, está en muchos ámbitos, ¿no es cierto? Pero en ese ámbito de la información, porque el tema del año, y yo creo que va a surgir próximo, va a ser precisamente la desinformación en gran medida a raíz de la inteligencia artificial. Pues, doctor, acaba de salir un artículo, qué pena lo interrumpo, pero es para aportar. Study Finds acaba de sacar un artículo que dice las plataformas de inteligencia artificial están aprendiendo a engañarnos de maneras que pueden tener consecuencias de gran alcance. La inteligencia artificial aprendió a mentir y utiliza el fraude y la manipulación electoral para cambiar la forma de pensar del mundo. ¿Usted qué opina de esa belleza? ¿Y quién publica eso, perdón? Study Finds, es en inglés, studyfinds.org. Ya, mira, yo sí creo que eso tiene gran influencia, sobre todo en el ámbito electoral. La desinformación, antes de hablar de inteligencia artificial,
La desinformación está ahí desde el principio de los tiempos, ¿no es cierto? La China interviniendo en Estados Unidos para elecciones, hasta aquí en Colombia los rusos, y, ¿no es cierto? La desinformación con fines electorales. Ahora, a veces cuando leo ese, depende de la fuente, ¿no es cierto? Y por eso pregunté la fuente, porque a veces la fuente dice la inteligencia artificial va a ser gravísima y puede modificar las elecciones, pero puede ser un demócrata hablando detrás. Claro. ¿No es cierto? Claro, En el momento en que llegue la cosa, dice, les dije, ¿no es cierto? Y nosotros teníamos razón, son los otros los malos. Yo tengo una desconfianza profunda de todo lo que son los medios de comunicación y los comunicadores detrás de estos medios. Yo sí creo que va a afectar, pero lo que si afecta o no afecta, nosotros somos muy pequeños ante este fenómeno. Nosotros lo que tenemos que tener es la capacidad de discernir, ¿no es cierto? Nos van a atacar con inteligencia artificial y mentiras y desinformación si eso abunda, pero ¿de qué depende? De nosotros, ¿no es cierto? No de ellos van a seguir atacando. Entonces esto es nuestra capacidad de discernir, de tener criterio propio, de entender, y eso por eso, repito, por eso pregunté cuál es la fuente, de saber cuál es la fuente. Ayer mencionaba un dicho árabe que decía, nunca bebas aguas, un proverbio árabe, decía, nunca bebas aguas de una fuente sin antes saber si está envenenada. Ese es el principio básico, ¿no es cierto? Cuando se coge un periódico, y yo sí quiero decir aquí públicamente, los peores son los más conocidos hoy en día. ¿Por qué? Porque están en manos de los más poderosos, que son los que quieren implementar esa agenda a la cual nos referíamos anteriormente. O sea que yo no sé si esto queda aquí en la emisora o no, pero mi mujer es ecuatoriana. Yo compro el tiempo y lo pago mensualmente por mi mujer, porque le gusta informarme de las cosas que yo no quiero leer, porque yo lo utilizo sinceramente para poner el plato caliente por la mañana cuando no hay individual. Y me gusta leer a Olafo al final, qué pena, ¿no es cierto? Es como lo único que sale bueno ahí, el resto es tan dirigido. Y no quiero decir que todo son malas, hay cosas buenas en esos periódicos, sobre todo en las partes culturales, pero cuando se trata de político y de internacional, los limitados que son y la y la necesidad de que tengamos ese criterio propio para saber lo que está pasando es fundamental. La responsabilidad la tenemos nosotros. Doctor, perdóneme, Francisco, yo vuelvo al primer punto. No hace mucho entrevistamos aquí a un líder conservador. Cuando le hablé de esto del globalismo, me regañó fuerte, pero un tipo importante, un tipo que opina y que es candidato a la presidencia. Me dijo que eran soqueterías, que era pérdida de tiempo, que nos dedicáramos más bien a solucionar los problemas internos. Esto me parece triste, y con todos los escándalos vuelvo a lo mismo que están sucediendo en Colombia, de un Petro que aparentemente se siente cada vez más solo y sigue en ese discurso beligerante. Y no obstante, o sea, esto me da la sensación de un cinismo y de una incapacidad de lectura de esto. O sea, Petro, muchos piensan que está solo, pero de repente está apalancado desde afuera con muchos recursos y muchas cosas, y la cuestión es intencional, y nadie se da cuenta y nadie la quiere analizar, y nos quedamos en el morbo de los carros de La Guajira. Hay que mirarlo, sin duda, pero no somos capaces de ir más allá. Esto me preocupa muchísimo. No, pero me dolió lo que dijo padre, porque una cosa es que no sepan, otra cosa es que digan que no sepan, que no existe. Es que eso es una cosa, eso es es increíble. A mí no me gusta mencionar la palabra ignorancia, yo prefiero decir desconocimiento, pero creo que me atrevería a decirlo ahí. Eso es una cosa, el globalismo lleva más de 60 años de existencia, no hay periódico de los Estados Unidos, de Europa, que no mencione el globalismo a diario. Entonces, que si uno queda leyendo, si uno solo lee el ADN y el Tiempo y el Espectador está pegado, qué pena, yo no sé qué lee este político. ¿Cierto? No, eso ya cambia, el mundo ha cambiado. Cuando yo era pequeño, yo llegaba a mi casa, Tiempo, Espectador, los de siempre, y no leía y con cierta confianza de lo que estaba pasando. No, las cosas han cambiado, nosotros hemos cambiado, la sociedad ha cambiado, ¿y por qué no va a haber cambiado? No van a haber cambiado los medios, que son siempre la punta de lanza, que dirigen básicamente la opinión pública y de masa. Claro que esto no quiero ni saber quién, no me interesa la verdad, padre. Pero sí es sintomático de muchas personas que están en la política, muchas, muy instruidas, en los niveles más altos,
¿no es cierto? Y yo no digo que no es importante, que obviamente lo de la política nacional es fundamental, ¿cierto? Pero si no vemos, como dije al principio, de dónde emanan estas propuestas, estos grandes cambios, y creemos que emanan del senador de turno y que el presidente que es un pobre hombre perdido y que la población ya no la apoya. El apoyo que tienen estos presidentes por fuera del país es terrible, fenomenal, y si se mantienen es por eso, en gran medida, ¿no es cierto? Aparte del narcotráfico y una cantidad de cosas en esta región, ¿cierto? Aparte de los dineros per se, pero sin apoyo político internacional suficiente, hay que ser o muy independiente, el presidente de El Salvador, o como está haciendo el presidente de Ecuador en este momento, ¿cierto? Y aguantarse todo. ¿Y a quién se tiene que aguantar? A los de afuera, ¿no es cierto? Que lo van a atacar con la prensa, que lo van a atacar de todas las maneras posibles y tienen que seguir recto. Yo tengo un norte, mi norte es defender yo no digo, yo no hablo a mi nombre, estoy hablando de esos presidentes. Yo tengo un norte, yo tengo que defender los valores de Occidente, tengo que defender la familia, la justicia tiene que ser como siempre fue, ¿no es cierto? Los malos en las cárceles, nosotros los que no hacemos nada afuera, el respeto de la fe, no sé, eso ya existía hace 15 años. ¿Qué fue lo que pasó? Pregúntense qué fue lo que pasó. Eso no fue que cayó un meteorito y nos con un virus. No, esto es deliberado. Lo están haciendo poquito a poco, y ahí vamos cayendo. ¿Alguien se está quejando contra los transexuales en las escuelas? ¿Un niño de 4 años? ¿Alguien? Agnotología, creación deliberada de ignorancia. Esa es la ciencia que están dictando hoy en todas las universidades y a través de BlackRock todos los periódicos del mundo. Eso es lo que la gente recibe. Entonces, ¿con qué criterio podemos nosotros esperar que la gente entienda lo que está pasando en el mundo? La inteligencia artificial les dice una mentira y todo el mundo se la cree. Entonces estás muy bien informado, me doy cuenta que muy bien informado, y eso es satisfactorio, porque somos, pues yo lo digo, yo lo sé, porque es que soy lo que hago en la vida, o sea, que me toca informarme, pero sí, ¿no? El nivel de control y de manipulación va mucho más allá. Qué pena, me quedan unos pocos minutos, sí, pero sí. Vi un documental muy interesante sobre Hollywood, que nunca miro eso, pero dije, miremos esto porque, a ver, y dice, no, el Hollywood politizado por los chinos. Me quedé 20 minutos y yo quedé con la boca abierta. No hay película que ustedes han visto, Top Gun, o cojan las películas que ven ahora, todo, Oppenheimer, lo que quieran, que no sea primero filtrada a través de las autoridades chinas. Todas. ¿Por qué? Porque el gran mercado de cine está sobre todo en China. Son 1.500 millones de habitantes, ¿no es cierto? Y como 400 millones que lo ven. Entonces, cualquier película que salga en Hollywood, para que pueda ser difundida en la China, tiene que tener la luz verde de China. Han llegado a cambiar el enemigo. Si el enemigo en el libreto era el chino, ponen al japonés. Y salían directores diciendo, y esto es una cosa, ahora están básicamente manejando. Hay ciertas realidades que obviamente no son tan visibles, hay que ser tener cierta curiosidad, pero si no vemos, ya estamos en un cambio también en ese sentido. La China ya está ahí, o no decir hoy, no negocien con la China, entonces no negocien con nadie. La China es el gran poder, es cómo se negocia, ¿no es cierto?, con la China, pero la China está en nuestras vidas. Mira, hace 15 años un carro chino, yo no quiero eso, un carro chino lo tiene todo el mundo hoy en día y se muere, ¿no es cierto? El mundo está cambiando. El que no se dé cuenta que el mundo está dando unos vuelcos enormes y lo más importante, que va a afectar su vida. Porque no es que uno sea interesante lo que lea en la prensa y cómo cambia el mundo y la geopolítica y qué bueno estar instruido. No, es que eso nos afecta a nosotros personalmente, nuestras vidas, nuestras familias, nuestros valores, nuestro día a día, etcétera, etcétera. Y es ahí el punto de partida para que la gente pues desarrolle algún tipo de curiosidad si le interesa, sobre todo el futuro de sus hijos. Yo ya de mi lado espero que me quede algo y bastante, pero no, yo sí pienso en el futuro de mis hijos y me preocupa mucho, y es más que todo esta hecatombe física y material, la hecatombe espiritual, sinceramente. Bueno, el doctor lo está manifestando ahí, y yo pensé que no lo iba a decir, yo sí lo iba a decir también. En el ámbito religioso estamos sufriendo el impacto del globalismo, porque estamos hablando el mismo lenguaje. Estamos adoptando las mismas políticas, estamos diciendo que la ONU es la gran
autoridad moral del mundo. El cardenal de Madrid dijo, deseo un único gobierno mundial, etcétera. Entonces creo que también ahí no podemos ser tan ingenuos. Y yo creo que otro de los problemas es que todo lo ponemos de moda, la gente está en un área de confort, no quiere pensar. Yo creo que este es el gran problema. No queremos pensar. Yo me acuerdo de un filósofo católico, Pepucho, que yo lo conocí hace años, decía, el gran problema del ser humano es que no quiere pensar, a pesar de tener la capacidad de hacerlo, y quien piensa es belicoso, es problemático. Una última palabra sobre eso, doctor. Qué pena que le quitamos tanto tiempo. Tranquilo, no hay problema, adelante. Sobre ese tema. Sí. Específico, mire, esto es lo que mencionaba anteriormente, inclusive hemos tenido algunos seminarios y tengo comunicaciones con personas en otros países sobre ese ataque a Occidente. El ataque a Occidente comienza por un ataque espiritual, ¿cierto? ¿Qué es Occidente? Las bases de Occidente, repito, entre la filosofía griega, etcétera, y todo lo que se ha desarrollado de Aristóteles, Platón, y el Renacimiento, todo eso ha contribuido a Occidente, pero es básicamente el judeocristianismo. Lo que yo he tratado de pasarle, sobre todo a la gente más joven, que en muchos casos no es creyente o puede ser hasta atea, ¿no es cierto? Es un periodo en la juventud que mucha gente se cuestiona y algunos se están quedando ahí desafortunadamente. Pero les digo, es que mire, lo que ustedes defienden se lo deben en gran medida a eso, al judeocristianismo. La libertad, la justicia, y salen en marchas y todo. En el momento en que las bases del judeocristianismo y de la filosofía judeocristiana, repito y resubrayo, aunque no sean creyentes, esos pilares fueron los que nos dieron gran parte de lo que tenemos. Esos son los que nos permiten estar hablando hoy, ¿no es cierto? Si no, no estaríamos hablando. Hay países donde ya no podemos hablar. Como decía ayer, la tecnología se metió, le ganó todo el terreno a la privacidad. Estamos dejando que todo pase. El ser humano es muy pasivo. Y los que están implementando esto saben de esa pasividad y las ocupaciones diarias de todo el mundo y de los medios, como hablamos. O sea que yo creo que en términos, para volver a su comentario, padre, en términos espirituales, yo sí veo ese utilitarismo con el cual están abordando lo del Islam radical, ¿no es cierto? Que es de por sí anticristiano y antijudío, ¿no es cierto? No digo todos los islamistas, el Islam radical, repito. Ese abordaje del globalismo de minar cada uno de los valores, sobre todo la familia nuclear, ¿no es cierto? Y crear esas divisiones de fragmentación que teníamos en el pasado. Hay que estar consciente porque tenemos que defendernos, ¿no? Yo creo que cuando digo no es una cruzada, ni vamos a salir aquí, ni vamos a crear una guerrilla, ni nada, pero la defensa de nuestros valores es importante, pero por lo menos tener un punto de vista claro. Decirle a la gente ya el coraje de decir hasta ahí. Yo hablaba de la cosa de los niños trans en los colegios, hasta ahí, no más, señor, ya no más, no entre, o saco a mi niño, pero que, y si están de acuerdo, pues déjenlo, pero por lo menos que tomen posición. Es que nadie toma posición. Sí. Y los que quieren tomar posición la toman sin saber que existe el globalismo. Un señor por ahí que usted entrevistó. No, sorry. Pero bueno. Exactamente. Bueno, seguramente aquí tendríamos temas y temas. Por ejemplo, en otros ya no hay tiempo porque se nos ha acabado, pero por ejemplo el tema de la deconstrucción del lenguaje, que es importantísimo, y aprovechándose de la ignorancia de la gente. En los colegios católicos ya no se habla del padre de familia, sino del tutor, ¿no? Y una cantidad de lenguajes que se están adoptando de tal manera que se vuelven como estereotipos sobre los que la gente camina y nada que hacer, ¿no? Y la gente cree que son las nuevas generaciones y la modernidad. Lejos de eso. Exactamente. Hay una gente atrás poniendo esos términos ahí, poniéndonos a discutir y dividiéndonos, y todos caemos como
Sí. como hormiga. Bueno, doctor, en virtud del tiempo, muchísimas gracias. Yo creo que A ustedes, siempre, gracias, siempre un placer. siempre será de casa y esperamos invitarlo para hacer otros análisis muy juiciosos sobre la realidad. Gracias, doctor Omar, por habernos regalado su tiempo. Padre Germán, muchísimas gracias. A ti también te agradezco muchísimo y quedamos en tenemos que hablar Claro. por separado porque hay mucha información ahí común. Bueno. Todos, que Dios los bendiga. Bueno, gracias del mismo modo, doctor Omar. Francisco, muchas gracias también por tu participación en este día. Un abrazo, saludos a todos. Bendiciones. Adiós, Francisco.